Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Continuando hoy con la tercera charla de este ciclo de medicina interna que diseñamos entre la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad CES y de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en su sede Cali. Les traemos pues esta tercera charla sobre neumonía adquirida en la comunidad a cargo de Camilo Giraldo. Él es estudiante de noveno semestre de la Universidad CES. Eh, para que tengan en cuenta, el link de la asistencia lo pasaremos por el chat de YouTube. Tiene un tiempo pues para ser llenado, aproximadamente de 10 a 15 minutos, para que estén atentos. Lo pasaremos pues en el transcurso de la charla. Sin más, entonces le doy paso pues a mi compañero para que nos exponga sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Camilo Giraldo, soy estudiante de medicina de la Universidad CES, actualmente cursando noveno semestre. Bienvenidos pues todos a nuestra charla sobre el ciclo de medicina interna. Hoy voy a hablarles un enfoque un poco general de neumonía adquirida en la comunidad, ya que es un tema bastante extenso, pero pues creo que va a quedar muy bien abarcado, espero la disfruten y sin más preámbulo pues demos inicio a la presentación. Acá pues les traigo un poco de lo que se va a tratar el día de hoy para que tengan como una guía de cómo iremos abordando el tema. Entonces, comenzando un poco con las generalidades, hablamos un poco de definiciones sobre neumonía y tenemos que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar que fue adquirida por fuera del hospital. Eso es muy importante ya que nos va a diferenciar de la definición de la neumonía nosocomial, la cual es adquirida en un ambiente hospitalario. Y esta a su vez se puede dividir en otras dos, pues como en otras dos subdefiniciones, que son la neumonía adquirida en el hospital, que es una neumonía que se presenta en pacientes que llevan más de 48 horas de una admisión hospitalaria, o la neumonía asociada a ventilador, que es una neumonía adquirida en pacientes que llevan más de 48 horas con una, pues, intubados. Un poco de epidemiología, encontramos que esta es una de las causas más comunes en la práctica clínica. En Estados Unidos se dice que la neumonía adquirida en la comunidad corresponde a 4.5 millones de visitas por consulta externa y en el servicio de urgencias es la segunda causa más común de hospitalización, la causa más común de muerte de origen infeccioso, que tiene 1.5 millones de hospitalizaciones al año y 9% de los pacientes que ya fueron hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad volverán a presentar un episodio en el mismo año. Ya hablando un poco más de Colombia, encontramos que es la sexta causa de muerte y la primera por infección. Tiene una tasa de mortalidad de 13 por 100.000 habitantes, una mortalidad de 9.5% en quienes requieren hospitalización y ya subdividida decimos que por neumococo tiene el 3%, por gérmenes atípicos del 11.5%, mayores de 65 años de 19% y los que tienen neumonía grave un 33% de mortalidad. En los factores de riesgo que hemos encontrado para presentar neumonía, vemos la edad como un factor importante, siendo una edad mayor o igual a 65 años un factor de riesgo. Pacientes con enfermedades crónicas, principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asimismo como el asma y las bronquiectasias y otras enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca congestiva, un ataque cerebrovascular, la diabetes, desnutrición e inmunocompromiso por diferentes causas. Se dice que pacientes con infecciones virales del tracto respiratorio también presentan factores de riesgo, el tabaquismo y el alcohol, el hacinamiento, los estratos o estados socioeconómicos bajos y la exposición a toxinas ambientales. Dentro de la microbiología encontramos que las causas más comunes en general son el neumococo y los virus respiratorios. Sin embargo, puede haber muchas otras etiologías dentro de las bacterias. Vemos que las principales son el neumococo, el Haemophilus influenza, la moraxella, y ya un poco menos comunes el estafilococo, el estreptococo del grupo A, la Klebsiella y la E. coli. Dentro de las bacterias atípicas, principalmente la Legionella, y también puede haber Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Coxiella, entre otras. Y los virus respiratorios, muy importante tenerlos en cuenta,
como la influenza, el rinovirus para influenza, adenovirus, el virus respiratorio sincitial y muy importante los coronavirus, sobre todo pues por la pandemia que estamos viviendo. Dentro de los puntos clave que hemos visto en la microbiología sobre la presentación del neumococo en las últimas décadas, vemos que ha habido una disminución en la incidencia del neumococo gracias a la vacunación existente, un aumento en la detección de virus respiratorio gracias a mayor disponibilidad de pruebas que detecten los mismos, una baja tasa de detección de patógeno causal, se dice que hasta el 50% de las veces no se va a hallar el agente de la neumonía, y el descubrimiento de la microbiota pulmonar, que se dice que antes se creía que los pulmones eran órganos estériles, pero hoy en día hay estudios que muestran que es posible que tengan una microbiota, por ejemplo, como el tracto gastrointestinal, en este caso causados por unas bacterias anaerobias y el estreptococo microaerofílico. Un poco más adelante hablaremos un poco de teorías fisiopatológicas que tienen que ver con la microbiota pulmonar. Acá entonces les traigo un cuadro, es un poco extenso, no me voy a quedar mucho en él, se los dejo en las diapositivas para que las consulten posteriormente, que son algunas condiciones o factores de riesgo que tienen los pacientes que me pueden hacer sospechar uno u otra causa. Ya entonces, siguiendo con el tema de microbiología, vemos que hay resistencias. El neumococo puede presentar una resistencia, sin embargo, en Colombia no hay tasas tan altas de resistencia al neumococo como las hay en el resto del mundo. Staphylococcus aureus meticilino resistente, que vemos pues diferentes factores de riesgo en el cual una colonización o antecedente de infección por el mismo, el uso reciente de antibiótico, hablando principalmente de antibiótico intravenoso en los últimos 3 meses, una enfermedad influenza-like, que se presente con empiema, con neumonía necrotizante o cavitaria e inmunosupresión, me pueden hacer sospechar eh, esta patología, además de antecedentes en piel, deportes de contacto, drogas intravenosas, el hacinamiento y los hombres que tienen sexo con hombres. Y la pseudomona, en el cual una colonización o antecedente de infección por la misma, hospitalización o antibiótico reciente, una enfermedad estructural del pulmón concomitante, por ejemplo la fibrosis quística o un EPOC en estadios avanzados, y la inmunosupresión me pueden aumentar también la predisposición a presentar una pseudomona resistente. Acá pues nuevamente les traigo otro cuadro en el cual nos dividen los factores de riesgo para estafilococo y pseudomona como factores de riesgo fuertes y otros factores de riesgo que me aumentan la sospecha, en el cual normalmente si tiene un factor de riesgo fuerte me habla muy probablemente de una resistencia, mientras que los otros son más bien para aumentar la sospecha del mismo. Si vemos pues a gran escala son muy parecidos a los que hablamos anteriormente, igualmente la tabla les queda en la presentación para que la consulten y puedan orientar más en la consulta. Dentro de la fisiopatología, entonces tenemos una fisiopatología clásica que se viene estudiando hace muchos años y una fisiopatología nueva sobre la microbiota que les comenté anteriormente. Iniciando pues con la fisiopatología clásica, se dice que la transmisión del patógeno causal se va a dar a través de persona a persona, principalmente por gotas o aerosoles, dependiendo del tipo de microorganismo. Este microorganismo va a hacer una colonización de la nasofaringe y que luego de esta va a llegar hasta el alvéolo. Una vez llegar al alvéolo, el microorganismo va a empezar a replicarse, a reproducirse, a crecer, y cuando ya la inoculación es suficientemente grande y o el sistema inmune se ve alterado, se presenta una infección localizada. Ya pues la replicación del patógeno, los factores de virulencia y la respuesta del hospedero me va a llevar a la inflamación y el daño del parénquima pulmonar, el cual ya podemos estar hablando de la neumonía. Ya la presentación de la neumonía va a variar también según la respuesta inmune del mismo sistema de la persona, en el cual podemos ver que una respuesta local inflamatoria o una respuesta sistémica puede darme un control de la infección muy localizada, y una respuesta sistémica irregulada ya me puede dar un daño de tejido, una sepsis, ahí me disculpan que se me corrigió y no me he dado cuenta, un síndrome de dificultad respiratoria aguda o del adulto y una falla multiorgánica. Entonces, pues es muy importante pues, como el vínculo o la respuesta inmune de cada persona para la presentación pues, que va a tener la patología. Acá pues este cuadro muy bonito que es como un resumen de la fisiopatología, en el cual vemos cómo el microorganismo llega al alvéolo, se empieza
a replicar, a multiplicar, empieza a hacer una respuesta sistémica hasta que ya llegan pues los neutrófilos y todos los leucocitos pues de la inflamación, se van a replicar, a tener una respuesta inflamatoria, un exudado y ya pues vamos a presentarle como tal una neumonía. Ya hablando un poco más de las nuevas teorías en el cual se encuentra y se dice que hay una microbiota pulmonar, se dice que el inicio es el mismo, el patógeno ingresa, coloniza nasofaringe, pero cuando llega al alvéolo, aquí es donde hay un poco de diferencia frente a la fisiopatología anterior, en el cual se dice que el patógeno que ingresa debe como competir con la microbiota que hay para replicarse. Entonces acá una opción es que pues el patógeno entrante se logre replicar por encima de la microbiota y siga con la misma fisiopatología anterior, o que esta microbiota al estar compitiendo también pueda tener como una reacción con el sistema inmune de la persona y también ayudar a la fisiopatología pues, y la presentación de la infección. Entonces se dice, por ejemplo, que la microbiota alterada, o sea, una microbiota con predisposición a replicarse, puede ser un factor de riesgo añadido para presentar neumonía. También hay teorías que dicen que la neumonía puede representarse por una replicación descontrolada de la propia microbiota, no tanto de un patógeno externo. Y se dice que esos están influenciados por factores externos de factores de riesgos que vimos antes como infecciones virales o tabaquismo, los cuales pueden alterar la composición de la microbiota y así pues explotar como su crecimiento. Y el problema es que esta microbiota no crece en técnicas de cultivo estándar, lo cual me va a ayudar, si recuerdan les dije en epidemiología que hasta el 50% de las causas de neumonía no van a ser aisladas. Entonces, ya hablando un poco más del cuadro clínico, podemos agrupar los síntomas en dos grupos: los síntomas pulmonares o locales y los síntomas sistémicos, dentro de los cuales en los síntomas pulmonares podemos tener como predominancia la tos, la cual puede ser seca o productiva, la disnea, un dolor torácico de tipo pleurítico, taquipnea, estertores y roncos, un frémito táctil, egofonía y matidez a la percusión. Y en los síntomas sistémicos tenemos fiebre como uno de los síntomas principales, escalofríos, fatiga, malestar general, anorexia, taquicardia, que también es uno de los síntomas principales que vamos a tener en la neumonía, hipotensión y alteración del estado de conciencia. Dentro del diagnóstico, entonces, debemos tener una sospecha clínica con una imagen compatible de neumonía, en el cual lo primero que debemos solicitar son unos rayos X apilateral de tórax, en el cual podemos ver consolidaciones lobulares, infiltrados intersticiales y o cavitaciones. O podemos pedir una tomografía principalmente en pacientes con un inmunocompromiso o en rayos X negativos, pero que aún tengo una sospecha clínica muy alta de neumonía. Acá pues les traigo dos fotos, uno de una neumonía por neumococo, en el cual pues podemos ver la opacidad pues en el lóbulo inferior izquierdo, y una por micoplasma, que si recuerdan es una de las bacterias atípicas causantes de neumonía que tiene un infiltrado intersticial difuso. Entonces, siguiendo con el diagnóstico, es muy importante hablar de la severidad y el lugar de atención, ya que estas dos van de la mano y van a poder ayudar a orientar el manejo y el lugar de atención, como su nombre lo dice, del paciente. Vamos a hablar principalmente de dos escalas de severidad, como son el PSI y el CUP65. Más adelante se las voy a mostrar. Sin embargo, pues hoy en día es muy fácil descargar una aplicación de calculadora y tenerla siempre a la mano para poder hacerlas más fáciles. No hay necesidad pues, de aprendérselas, sino más bien saberlas interpretar. Entonces tenemos que un paciente se va a llevar de manejo ambulatorio si tiene signos vitales normales, si no tiene riesgo de complicaciones y decimos que presenta un PSI entre 1 y 2 o un CUP65 de 0, o en pacientes mayores de 65 años. Si está bien y sin complicaciones, podríamos considerar el alta, teniendo en cuenta que el 65 le va a adicionar de una vez un punto. Y ya en manejo hospitalario tenemos pacientes que tengan una saturación de oxígeno menor del 92%, un PSI mayor o igual a 3 y un CUR65 mayor o igual a 1 o igual en pacientes de 65 años, puede ser mayor o igual a 2 si siguen estas mismas condiciones. Pacientes que no toleren vía oral,
pacientes con disfunción congestiva o de funcionalidad y factores sociales, como son, por ejemplo, pacientes que no podrían venir pues, a un control o que viven muy lejos y el riesgo de complicaciones es muy alto pues, por su lugar de vivienda y de transporte y todas esas cosas. Y ya en UCI encontré que podemos dividir los criterios de admisión como mayores y menores, en el cual los mayores van a ser un paciente en falla ventilatoria que requiera ventilación mecánica o un paciente en un shock séptico que requiera vasopresor. Y ya como criterios menores, una alteración del estado de conciencia, hipotensión que requiera reanimación, una temperatura menor de 36 grados, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, una PAFI menor o igual a 250, un BUN mayor o igual a 20, leucocitos menores de 4.000, plaquetas menores de 100.000 o que tenga infiltrados multilobares. Dentro del diagnóstico tenemos el estudio microbiológico, en el cual si decidimos que un paciente bajo las escalas de riesgo no requiere un manejo, no le vamos a hacer ningún estudio microbiológico. Y ya en pacientes hospitalizados vamos a tomar hemocultivos, un gramicultivo de esputo, en el caso de tener el recurso, un antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae y una PCR o antígeno urinario para Legionella en el caso de también contar con el recurso. Y en países, por ejemplo, que tienen estaciones y todo eso, dicen que en temporadas de virus o de alta prevalencia se pueden evaluar pues, los estudios para en el cual el más importante es hacer una PCR buscando influenza. Y ya, en una neumonía adquirida en la comunidad severa o que requiera UCI, se hacen los mismos exámenes anteriores, más unas muestras broncoscópicas para cultivo aerobio, legionela, hongos y virus, obviamente evaluando el riesgo-beneficio de esta prueba, ya que es algo, eh, se me fue la palabra, perdón, invasiva. Ya, si vemos que el paciente tiene cavitaciones, debemos empezar a sospechar una tuberculosis por la alta prevalencia de este país y también sospechar hongosinocardia. En pacientes inmunocomprometidos se debe buscar oportunistas, entre esos, por ejemplo, el Pneumocystis jirovecii, los hongos, ciertos parásitos, citomegalovirus, y actualmente es muy importante en pacientes con neumonía hacer pruebas para el coronavirus, pues, o el SARS-CoV-2. Acá pues las escalas como les mencioné anteriormente, el CURP 65, el cual me evalúa pues, el estado de conciencia, los valores de urea, la frecuencia respiratoria, la presión y la edad. Y ya todo esto me va a dar cierto puntaje y con eso vamos a poder clasificar la neumonía y, y el manejo. Y el PSI, que es una escala más completa que el CURP 65, y hoy en día, como les dije, descargarla en el celular es muy fácil para tenerla, el cual me va a hablar 4 grupos de, de variables que son los factores demográficos, enfermedades preexistentes, el examen físico y los exámenes de laboratorio. ¿Qué ventaja tiene el CURP 65? Que simplemente es una escala muy fácil de hacer y que no requiere paraclínicos, mientras que el PSI, si yo no tengo paraclínicos, estoy perdiendo valores y no va a poder hacer la escala. Entonces, por ejemplo, en un primer nivel, un paciente con un CURP 65 muy alto podría considerar remitirlo, pero si estoy en un hospital de segundo, tercer, cuarto nivel, o estamos, pues, por ejemplo, en mi caso en Medellín, los que están en Bogotá, en diferentes ciudades que tienen todos los recursos, se podría, pues, hacer el PSI sin ningún problema. Ya entonces, avanzando un poco en el tratamiento, tenemos también que se debe enfocar el tratamiento empírico sobre la clasificación, pues, que tenemos de los pacientes. Este es un cuadro como resumen sobre los valores del CURB y el PSI, el sitio donde lo vamos a tratar y las evaluaciones, pues, microbiológicas de cada uno. Entonces, el tratamiento en el paciente ambulatorio, podemos mandar un antibiótico empírico, el cual va a buscar cubrir el Streptococcus pneumoniae y las bacterias atípicas. En pacientes menores de 65 años, sanos y sin uso reciente de antibióticos, perfectamente podemos mandar amoxicilina vía oral y considerar añadir un macrólido o en su defecto doxiciclina. Ya en pacientes con comorbilidades, fumadores y o antibiótico en los últimos 3 meses, debe ser amoxicilina clavulanato por el mayor riesgo de resistencia más el macrolído o la oxiciclina. Y algunas alternativas a esto pueden ser cefalosporinas de tercera generación más el macrolído o las quinolonas respiratorias, teniendo en cuenta las tasas de resistencia tan altas que se presentan para estas. Y se dice un tratamiento aproximado entre 5 y 7 días. Acá pues traigo
un cuadro de la Sociedad Colombiana de Infectología, con las dosis, con los medicamentos recomendados en cada paciente. También se las dejo en las diapositivas para que la vean. Como vemos, pues de primera línea está la amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas, claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas o acitromicina 500 miligramos diarios por vía oral. Las diferentes alternativas y duración de tratamiento, 3 a 5 días si se utiliza acitromicina o de 3 a 5 días si no se utiliza. Y con factores de riesgo lo mismo, la amoxicilina clavulanato, 1 gramo vía oral cada 12 horas, con claritromicina, citromicina, pues la alternativa que tenga. Ya el tratamiento hospitalario, vemos que el antibiótico inicial se dice que debe buscar cubrir el Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y diferentes bacterias atípicas. Iniciar con el diagnóstico hecho, es muy importante yo tener alta sospecha clínica y ya pues, en el mejor de los casos el diagnóstico hecho, idealmente en las primeras 4 horas de este, porque se dice que si me demoro más de las 4 horas, cada hora que pasa se asocia a mayor mortalidad del cuadro. Y lo ideal es empezar con un beta-lactámico más un macrólido. Ya si presenta factores de riesgo para pseudomonas o Staphylococcus aureus meticilino resistente, se dice que para pseudomonas puede empezarse un beta-lactámico que cubra pseudomonas más un macrólido o una quinolona respiratoria según susceptibilidad. Y si tengo una Staphylococcus aureus meticilino resistente, se hace el mismo manejo anterior, pero se le añade la vancomicina o linezolid. Igualmente acá pues traigo el cuadro resumen de la Sociedad Colombiana de Infectología, en el cual habla, por ejemplo, en un paciente hospitalero puedo empezar con penicilina cristalina 2 millones de unidades, más claritromicina, si no tengo factores de riesgo y no tengo enfermedades concomitantes. Si tiene factores de riesgo para bacilos gram negativos, fuera de todo esto vale aclarar que es fuera de UCI, una ampicilina sulbactam, más claritromicina, etcétera. Si es neumococo resistente a penicilina ceftriaxona, y pues así hay varios, ahí les dejo la tabla, pues resumen con todos. Y ya el tratamiento en UCI se dice que acá sí o sí no puede ser monoterapia. Lo ideal es empezar el antibiótico en la primera hora, porque es un paciente que requiere uso, es un paciente que está en una neumonía severa o en un shock séptico, entonces hay que iniciarlo lo más rápido que se pueda. Igualmente, si no se tiene sospecha de estafilococo resistente o una pseudomona, puede iniciarse perfectamente un beta-lactámico más un macrólido. Y ya, si tengo sospechas de alguno de estos, igual que en los anteriores, se puede añadir un macrólido o adicionar vancomicina o linezolid. Y de la misma forma les traigo pues el cuadro resumen de la Sociedad Colombiana de Infectología sobre las escalas que recomiendan de tratamiento. Buscando un poco más sobre teorías y opciones que se han dado del tratamiento, encontré que en algunos textos mencionaban los esteroides. Sin embargo, dentro de la revisión bibliográfica se llega a la conclusión de que no está recomendado los esteroides en un paciente con neumonía. La única indicación medianamente aceptada sería en pacientes que se encuentren en un shock séptico que sea, uno, refractario a la resucitación con líquidos y vasopresores, y o con una falla ventilatoria que requiera FIO2 mayor del 50% más uno de los siguientes estadios o requisitos, en el cual tenga una acidosis metabólica con un pH menor de 7,3, un lactato mayor de 4 milimoles por litro o una PCR mayor de 150 miligramos por litro. Y acá se recomienda dar prednisona 50 miligramos vía oral cada 24 horas o metilprednisolona 0.5 miligramos por kilogramo intravenoso cada 12 horas por 5 días. Ya pues como instaurado el tratamiento, lo que uno esperaría es que si el tratamiento empírico tiene un cubrimiento adecuado, el paciente va a presentar una mejoría clínica entre las siguientes 48 a 72 horas. En el caso de no ser así, sospechar pues que no estoy cubriendo la gente que es. Si tengo ya la posibilidad de escalar frente a sensibilidad, es mejor hacerlo, evitamos resistencia. Sin embargo, recordar, como les dije en la epidemiología, hasta el 50% de los casos no se encuentra el microorganismo causante. Entonces, si no tengo esa posibilidad de escalar porque no se encuentra el microorganismo, se sigue la terapia empírica. En el caso de tener susceptibilidad, lo escalamos a lo mínimo que cubra el patógeno causal.
para pasar de antibiótico intravenoso a vía oral, debe haber una mejoría clínica, y una vez el paciente presente mejoría clínica y tolere la vía oral, no hay ninguna contraindicación para esta transición. Y la duración depende según el tipo de tratamiento y enfermedad, en el cual vemos que una enfermedad leve puede ser de 5 a 7 días, una enfermedad grave puede ser de 7 a 10 días, y en complicaciones se puede extender el tratamiento. Sin embargo, es muy importante como regla común que todos los pacientes deben pasar al menos 48 horas afebriles antes de retirar el esquema de tratamiento actual. Hablando ya un poco más de las complicaciones que vemos asociadas a la neumonía, vemos la falla terapéutica, el cual se puede evidenciar como una progresión a sepsis y o una falla respiratoria a pesar de tratamientos antibióticos adecuados y soporte ventilatorio. Puede presentarse como un aumento de los síntomas con empeoramiento de los parámetros como son la oxigenación, la fiebre y la leucocitosis. Y puede verse, pues hay dos teorías de por qué puede suceder esto. Uno es la progresión de la infección inicial, en el cual tenemos una respuesta inmune desregulada que va a dar una expansión más allá del parénquima, es decir, la infección va a salirse del parénquima pulmonar, generándome un empiema, un absceso pulmonar, una bacteriemia o incluso una endocarditis. Puede ser por un microorganismo multidrogo resistente o un microorganismo poco usual que no esté cubierto por el antibiótico empírico que instalamos inicialmente o algún inmunocompromiso, o por el desarrollo de complicaciones comórbidas previas, por infecciones nosocomiales una vez ingrese al hospital, por infecciones asociadas a catéter, una ITU, un Clostridium difficile, o se ve que eventos cardiovasculares también pueden estar asociados como un infarto agudo de miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, tromboembolismo pulmonar y un ataque cerebrovascular. También tenemos la neumonía adquirida en la que alargar un poco más el tratamiento antibiótico, en el cual vemos que puede requerir hasta 9 días de antibiótico para ver la mejoría clínica. Una infección loculada, que ya sea por que presente un absceso pulmonar, un empiema u otras infecciones. Y estos pacientes muchas veces no van a mejorar, pues no empeoran debido al antibiótico, pero no mejoran porque pueden requerir un drenaje. O si es un absceso o una colección muy pequeña, no candidata a drenaje, simplemente va a requerir un tratamiento antibiótico prolongado. Dicen que una obstrucción bronquial puede llevar también a una neumonía post-obstructiva, el cual también presentaría estos síntomas, o microorganismos que causen neumonías subagudas crónicas como las micobacterias, sea tuberculosa y no tuberculosas, hongos y bacterias poco comunes como nocardia o actinomyces israelí. O simplemente hice un diagnóstico incorrecto y mi patología no es una neumonía, sino que presentaba algo diferente, por ejemplo, una tuberculosis, y entonces el tratamiento que le estoy dando simplemente no es el indicado para su patología de base. Y muy importante para la neumonía, las medidas de prevención, en el cual es muy importante si el paciente tiene el factor de riesgo de tabaquismo, que ese es el mismo. La vacunación contra influenza anual dicen que es una de las medidas de protección más importantes. Por ejemplo, no sé en las diferentes universidades, pero por ejemplo en la nuestra ya nos exigen tener anualmente una vacunación contra influenza para poder rotar, y una vacunación contra neumococo en los pacientes que están en riesgo. Esta pues es la bibliografía base, y muchas gracias pues a todos por asistir a la charla. Espero la hayan disfrutado, que haya quedado todo muy claro. Se trató de hacer un abordaje muy general de la patología, puesto que es algo muy extenso y si nos vamos a todas las variables, pues nos quedamos acá una semana hablando. Muchas gracias. Listo, Cami, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Para que tengan en cuenta, muchachos, el link de asistencia lo acabamos de enviar por el chat, está también en la descripción del live para que lo llenen. Por favor, recuerden que este ciclo es certificable, entonces para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias. Te voy a leer preguntas, ¿listo? De una, Juanpa. Y una vez, espera, antes de las preguntas, si no me la sé, la buscamos, entre todos la resolvemos, pero no se preocupen que algo hacemos. Bueno, otra cosa, las diapositivas las enviaremos ahora más tarde para que lo tengan en cuenta.
Preguntan, ¿cuáles son los criterios de mejoría clínica en el paciente que ya recibe el tratamiento antibiótico adecuado? Bueno, los criterios de mejoría clínica básicamente es una mejoría en la sintomatología, principalmente pues como sabemos en estos pacientes muchos va a ser la tos, entonces pacientes con mejoría en la tos, como ya vimos mejoría en la fiebre, de hecho la fiebre también era un criterio para el alta, mejorías en la oxigenación, pacientes que mejoren su oxigenación, ya sea bajándole pues la FiO2, incluso temperaturas ambientes, y ya el resto después de sintomatología único de cada paciente que va a tener. Perfecto. Preguntan, ¿en qué situaciones está indicado el uso de antivirales? Los antivirales están indicados más que todo en pacientes que ingresan a UCI, se puede considerar el uso de oseltamivir para cubrir influenza, en pacientes con neumonía graves que no están mejorando el tratamiento y tengo pues una sospecha de que sea el agente causal, o en lugares pues o poblaciones con factores de riesgo o alta prevalencia de infecciones por agentes virales como agente causal de la neumonía. Y pues dentro de esos, aprovechando la pregunta, el que más se va asociado a neumonía viral es el virus de la influenza, y el antiviral que más recomiendan es el oseltamivir. Me disculpa la dosis, en alguna de las, no la recuerdo, pero en las tablas está la dosis de oseltamivir. Listo, perfecto. Ya saben, si tienen pues algunas otras preguntas, nos las pueden escribir por los grupos de WhatsApp sin ningún problema. Los esperamos pues que nos acompañen en la próxima charla, que será sobre el síndrome de debilidad aguda. Les estaremos enviando pues toda la información pertinente a esto, y muchísimas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado.